Muy buenas tardes a cada una de las personas que nos sintonizan por cualquiera de los medios correspondientes. El día de hoy como grupo, pues a mis compañeros y yo el día de hoy pues tenemos como tema, como punto específico, hablar y determinar los factores importantes sobre los acuerdos de identidad de los pueblos indígenas. Iniciamos. ¿Qué son los acuerdos de paz? Los acuerdos de paz son cada uno de los temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, conocida por sus siglas URNG, partido político formado por los cuatro grupos guerrilleros, negociaron para alcanzar soluciones pacíficas y buscar el desarrollo del país. Su negociación se llevó a cabo en países como México, España, Noruega y Suecia. Durante 14 años, esta negociación culminó con la firma de acuerdo de paz firme y duradera el 29 de diciembre en 1996, llevándose a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala. Las soluciones más importantes fueron poner fin al enfrentamiento armado de más de 36 años, la búsqueda de la verdad mediante una comisión internacional para esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto. Son en total 12 acuerdos que continúan vigentes. Sin embargo, la mayoría de los compromisos contenidos en ellos no se han cumplido, porque los gobiernos asumieron una postura de reducción del rol del Estado, privatizando los activos estatales y la reducción del gasto público social. Según las mediciones internacionales indican que Guatemala es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Cada gobierno tiene la obligación de incluir estos acuerdos de paz como parte de la agenda de Estado. Continuamos con el tema. Tenemos los principales aspectos que trata el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas. Hoy en día los indígenas representan más de la mitad de la población total en Guatemala. Alrededor de 6 millones de habitantes, el Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en 1995, reconoce como la nación guatemalteca que tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, ya que los pueblos indígenas incluyen el pueblo maya, garífuna y xinca, constituyen más del 75% de la población. Asimismo, como los principales aspectos que la descendencia directa de los mayas contemporáneos de los antiguos, en los acuerdos sobre la identidad de los derechos en los pueblos indígenas y el gobierno y la URNG acordaron reconocer la identidad de los pueblos maya, xinca y garífuna y adoptar una serie de medidas para desarraigar la opresión y la discriminación ante ellos, como los siguientes puntos: la procedencia de los idiomas mayas de una raíz maya a común, la cosmovisión maya que se basa en la relación de la armonía entre los elementos de los universos ante el ser humano, el papel de ser mujer a ser mujer indígena, la particularidad y vulnerabilidad de la indefensibilidad de la mujer indígena, los derechos culturales de los pueblos indígenas a través de los acuerdos de identidad y de los derechos de los mismos. En 1997 se hizo el acuerdo sobre la identidad, la promoción y la tipificación de la discriminación de la etnia, la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena, la constitución de la unidad y de la nación basada en el respeto de los ejercicios culturales, económicos y espirituales ante los indígenas guatemaltecos, la promoción de una reforma de la constitución política de la República de Guatemala lista el conjunto de idiomas existentes en Guatemala que el Estado está constitucionalmente comprometido a reponer y repromover, respetar para entre los futuros guatemaltecos. Asimismo, en el siguiente punto se muestra cómo el tema de identidad de los derechos y de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y el futuro de Guatemala, que los pueblos indígenas incluyen como así como el pueblo garífuna, el pueblo xinca, ya que el pueblo maya es el pueblo estatal que ha estado de los antepasados en los guatemaltecos. Seguimos con el siguiente tema.
¿Cuál es el objetivo de los acuerdos de paz? Mientras se firma el acuerdo de paz firme y duradera, ambas partes reconocen la necesidad de erradicar los sufrimientos de la población civil y de respetar los derechos humanos de los heridos, capturados y de quienes han quedado fuera de combate. Reintegrar las poblaciones desarraigadas social, económica y políticamente marginadas. Promover la tolerancia mutua, el respeto recíproco y la concentración de intereses. Desarrollar y fortalecer la democratización de las estructuras del Estado. Garantizar a la población desarraigada el pleno ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales. Priorizar la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Continuamos con el siguiente tema. Filosofía, también llamada cosmovisión, es la manera de ver, interpretar el mundo. En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno y la URNG acordaron reconocer la identidad de los pueblos maya, xinca, garífuna y adoptar una serie de medidas para desarraigar la opresión y la discriminación que han padecido los pueblos indígenas, el cual les ha negado el pleno ejercicio de sus derechos y participación política. En ese sentido, los firmantes acordaron reconocer la Defensoría contra la Mujer indígena, la lucha para la erradicación de la discriminación, la Constitución de la Unidad Nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de los guatemaltecos, la promoción de una reforma de la Constitución Política de la República que liste con conjunto de los idiomas existentes en Guatemala, que el Estado está constitucionalmente comprometido en reconocer, respetar y promover, como en el artículo 58, identidad cultural, reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y costumbres. Y artículo 66, protección a grupos étnicos. Guatemala está reformada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. Sigamos con el siguiente tema. Principales derechos que se reconocen en el acuerdo. Hoy en día, los indígenas representan más de la mitad de la población de Guatemala, alrededor de 6 millones de habitantes, y en 1995 reconocen que Guatemala tiene carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Carácter multilingüe se aplica para descubrir el hecho de que un individuo o un grupo de ellos sea multilingüe, es decir, un grupo de personas que maneja varias lenguas. Carácter multiétnico es un adjetivo que se emplea para aludir a aquello que congrega varias etnias o similitudes que son culturales, lingüísticas o raciales. Pluricultural, denominados la situación de una colectividad o sociedad en cuyo seno coexiste una variedad de culturas. Algunos principales derechos que les mencionaré en este momento son disfrutar y ejercer sin discriminación, conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, la obligación del Estado de mantener mecanismos para la prevención y resarcimiento, derecho a la identidad cultural, derecho a la educación, derecho al sistema de justicia, derecho a la salud, derechos individuales, colectivos y derechos civiles, y etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos con el siguiente tema. Logros en materia de los acuerdos de paz en Guatemala. Guatemala alcanzó logros importantes en reformas en salud, educación, creación, instituciones públicas, como parte del cumplimiento de los acuerdos de paz. Desde el 29 de diciembre de 1990, cuando se asignaron los tratados, ha existido
una importante infraestructura jurídica y política en materia de derechos humanos y el desafío fue interpretarla. Para el cumplimiento de los 12 acuerdos firmados, el Estado tuvo que crear varias instituciones, entre ellas están la Defensoría de la Mujer Indígena, la Secretaría de la Mujer, como también la Secretaría de Asuntos Agrarias y Fondos de Tierra. La educación, uno de los ejes principales del gobierno. Los principales logros de los acuerdos de paz para la negociación. El 4 de abril de 1990 se celebró una reunión de diálogo en Ginebra, Suiza, donde se firmó un acuerdo que fijó el conjunto de normas a seguir. En estas podemos mencionar como punto número 1, terminar el conflicto armado por la vía política. Como punto número 2, impulsar la democratización del país. Punto número 3, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos. Y como punto número 4, reunificar la sociedad salvadoreña 2530. Continuamos con el siguiente tema. El 9 de agosto del 2020, como conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Prensa Libre publicó un artículo titulado Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2020, COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas. Este artículo hace énfasis en los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en la actualidad y también menciona algunos aspectos positivos en el avance de los acuerdos de paz, en la integración de los pueblos indígenas dentro de la sociedad guatemalteca. Entre los aspectos positivos mencionan en el marco de la pandemia del COVID-19 cómo los gobiernos comunitarios han podido tomar sus propias medidas, entre ellas el aislamiento voluntario y el cercamiento de tierras. Todas estas medidas han sido implementadas por cada gobierno en su propio idioma. También se menciona cómo se está implementando un calendario forestal, tomando como base los conocimientos de la cosmovisión y las tradiciones indígenas. Este calendario se ha implementado con una guía para todos los usuarios y se pretende traducir a todos los idiomas indígenas. Sin embargo, de momento solo ha sido traducido al español, al quiché y al quechí. Esto representa un gran avance en la colaboración intercultural. Sin embargo, al igual que así como han habido avances en la inclusión y el reconocimiento de los gobiernos y también en la educación, han habido aspectos negativos dentro de la aceptación de las culturas mayas. Estos, después de 25 años de la firma inicial de los acuerdos de la identidad de las culturas mayas, aún representan, aún encontramos discriminación dentro de la sociedad guatemalteca, y esto se ve reflejado en cómo no se han tomado en cuenta las posturas de los líderes indígenas en la toma de decisiones, tales como la eliminación de ciertos organismos como la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República y ciertas otras instituciones que tenían como fin el cumplimiento de los acuerdos de paz. Además, la discriminación también representa un gran daño para los pueblos indígenas, ya que los deja en una posición de vulnerabilidad social y económica, lo cual se ha visto especialmente reflejado durante el tiempo de la pandemia. Seguimos con el siguiente tema. Acciones que deben implementarse para que los acuerdos de paz sean una realidad. ¿Qué es una cultura de paz? Es un modo de vida en el que las personas aplican métodos pacíficos como el diálogo, la tolerancia y la cooperación. Gracias a todo lo que el conflicto armado interno dejó en el país, Guatemala despertó y generó la cultura de paz, que se divide en 4 dimensiones: la paz conmigo mismo, la paz con los demás, la paz con la naturaleza y la paz espiritual. Las causas que generaron el conflicto armado interno fueron las causas históricas en el que se encontraba la intolerancia,
los antecedentes inmediatos en donde existía la lucha ideológica. En el aspecto económico se veía la exclusión social, la marginación y la violencia generalizada. En el aspecto político se encontraban los procesos antidemocráticos. En el aspecto étnico, el rechazo de la multiculturalidad, y en el aspecto religioso, la costumbre de los pueblos indígenas y la superioridad. Nadie tiene derecho a exigir un mejor futuro si no es capaz de ver hacia el pasado y comprender que el presente no es sino fruto de ese pasado. Para darle fin al tema compartido, pasamos a las conclusiones que se seleccionaron como grupo. Ya llegando a la parte final de nuestro tema, pues tenemos como 3 datos importantes que aprender el día de hoy. El primero, pues en relación a los acuerdos de paz, tenemos la ceremonia de la Rosa de la Paz en Guatemala, un acto conmemorativo de la firma de los acuerdos de paz. El acto de cambiar la rosa, pues se realiza en el monumento ubicado en el Palacio Nacional de la Cultura. Este puede ser protagonizado por personas individuales o jurídicas que sean reconocidas por su honorabilidad, ejemplo de vida y méritos con la sociedad. Se hace el primer viernes de cada año. Adicional a eso, pues otro de nuestros datos para aprender el día de hoy como conclusión final es el conflicto armado interno. El conflicto armado interno, pues lo que vino a generar acá en nuestro país, en Guatemala, en Latinoamérica, fue el desprendimiento, fue al final la opción que le dio a Guatemala el poder tomar la decisión de que se firmaran los 12 acuerdos de paz actualmente vigentes en Guatemala. Adicional a eso, pues como última conclusión que nosotros tenemos es la discriminación. ¿Qué es lo que viene a ser la discriminación acá en Guatemala? Primero, pues se hace que se pierdan las costumbres, las tradiciones. La mayoría de personas de pueblos indígenas pues pierden la práctica por el miedo a utilizar sus trajes, a utilizar su idioma. Actualmente pues hay 25 idiomas en Guatemala reconocidos, de los cuales pues ya están desapareciendo. Unos toman más fuerza y otros desaparecen. Tanto unos como otros forman parte del amplio legado cultural que hace de Guatemala un país multilingüe en el que se habla un total de 25 idiomas, diferentes entre mayas, xinca, garífuna y español. Sin embargo, no todos los idiomas pues tienen un futuro tan amenazador. Algunos como el cachiquel, el quiché, man y quechí no solo son hablados por cientos de miles de personas, sino además se encuentran en expansión. Según estudios de la Academia de Lenguas Maya, el 51% de la población guatemalteca es maya, y de ese porcentaje el 45%, más de la quinta parte de la población nacional, no habla español. Son el achí, chorchí, chujo, ixil, jacalteco, pocomán, pocopchí y tzul, con un número de hablantes que oscila entre 30,000 y 100,000. Hay un tercero formado por 9 idiomas en peligro de desaparecer. Como conclusión final es apoyar a cada una de las personas como estudiantes, nosotros como personas profesionales, tener la idea, tener la amplitud en pensamiento de querer que nuestras costumbres, tradiciones y nuestras personas sigan heredando y no llegue a su fin. Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo.